fueran firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura. La palabra del Señor está bendecida. Uno de los grandes retos, mis amados hermanos y hermanas, que tiene todo ministro y cualquier congregación es mantenerse enfocado en lo que para Dios es de suprema importancia. Diga conmigo, suprema importancia. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo si le digo que hay muchas vertientes en el cristianismo que nos pueden llamar la atención, que en sí mismos no son cosas malas, que en sí mismos son importantes, que en sí mismos en una congregación tienen su lugar y hay que prestarle atención. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche es: ¿qué es para Dios lo que debe tener suprema importancia? Diga conmigo, suprema importancia. En muchas cosas nos podemos concentrar. Nos podemos concentrar en el evangelismo, nos podemos concentrar en la enseñanza, nos podemos concentrar en la edificación de los creyentes, la apologética cristiana, nos podemos concentrar en la familia, nos podemos concentrar en los niños, en los jóvenes, nos podemos concentrar en los pobres, en las misiones, podemos hacer especialidades acerca de los tiempos finales, la adoración, el discipulado. En fin, usted puede ponerle una etiqueta a la cantidad de cosas que hoy gobiernan las actividades de la iglesia. De hecho, hay congregaciones que se identifican con una o más de estas vertientes. Ellos dicen: nosotros somos una iglesia que se especializa en los niños, o somos una iglesia que se especializa en las familias, o somos una iglesia que nuestro enfoque es en la palabra y en la adoración. Lo que estamos diciendo con eso es que nosotros hemos hecho de un todo, de una parte hemos hecho el todo. De algo que simplemente debe de ser parte de algo, hemos hecho la suprema importancia. Como consecuencia, terminamos siendo especialistas en algo, pero expertos en nada. Terminamos con gente que está creciendo totalmente distorsionados. ¿Por qué? Porque lo único que oyen es en relación a un solo aspecto de una verdad, a una sola vertiente de algún concepto teológico. Esto por años ha dividido a la iglesia, la ha dividido a través de la historia, la ha dividido a través de los tiempos, porque la gente se queda dando vueltas en una línea de interpretación o en un tipo de personalidad o en algún tipo de actividad que lleva a la congregación a mantenerse enfocada en algo que puede ser importante, pero la pregunta que hoy hay que responder es: ¿será eso de suprema importancia para Dios? ¿A qué es lo que Dios le pone importancia? ¿Dónde debería estar nuestro enfoque y nuestra pasión? ¿Hacia dónde se debe de dirigir ciudadanos del reino en el 2017? Y si llegamos hoy a descubrir qué es a lo que a Dios le pone importancia y para Él es de suprema importancia, yo voy a establecer una declaración profética: jamás a ciudadanos del reino le faltará lo que necesiten si nuestro enfoque es lo que para Dios es de suprema importancia. Es con lo único que Dios tiene compromiso. Es con lo único que Él tiene una razón por la cual proceder. Solo aquello que para Él es de suprema importancia. Ahora, no sé usted, pero si a mí alguien me dice que para alguien algo es de suprema importancia, a mí me interesaría saber cuáles serían las condiciones, cuáles serían los factores y cuáles serían los componentes que hacen que eso sea para esa persona algo de suprema importancia. ¿No cree usted? Si alguien dice: esto para mí es lo más importante,
Yo quiero saber qué es lo que lo constituye lo más importante, porque allí es que esa persona va a tener compromiso, allí es que esa persona va a vertirse a sí mismo, allí es que esa persona está dispuesto a enfrentar las dificultades, está dispuesto a atravesar un proceso, está dispuesto a terminar lo que se comienza. ¿Por qué? Porque para esa persona eso es de suprema importancia. Alguien me escribió en esta semana y me estaba pidiendo permiso para hacer una cita de nosotros en su libro. Y nos enviaron el escrito con la declaración que se quería comentar. Yo la estudié, miré el contexto de lo que la persona estaba diciendo en el párrafo y noté que algunas de las cosas, como se habían dicho, no eran la forma en que yo quería que se dijeran. ¿Lo entendió? Con lo único que yo puedo estar comprometido, si alguien lee ese libro y me pregunta a mí, ¿tú dijiste eso así? Es si yo doy las condiciones para las cuales eso se pudiera haber dicho. No hay otra. No, eso no lo dije yo, eso lo escribió el autor de esa manera, pero eso no fue la forma en que yo lo dije. Por lo tanto, le escribí, le refraseé algunas de las cosas, le establecí un nuevo párrafo y le dije, estas son las condiciones en las cuales yo apruebo que tú publiques esto. ¿Por qué? Porque si yo me voy a comprometer con algo, yo quiero que eso se presente bajo las condiciones que se han establecido. Si esto es así con nosotros, si para nosotros tiene valor que las cosas se presenten, se digan, si para nosotros es importante que cuando nos citen por lo menos sean lo más propio posible y lo más correcto posible, ¿cuánto más para Dios el hecho de que nosotros sepamos cuáles son las condiciones que Él ha establecido para que podamos poder edificar según lo que para Él es de suprema importancia? Y ahí es donde está nuestro gran reto en esta noche. Porque si fuéramos a definir qué es lo que para Dios es de suprema importancia, lo pudiéramos reducir a una declaración. Diga conmigo, la edificación de su casa. De ahí en adelante, todo lo demás son partes del proyecto, pero no son el proyecto. Son partes del todo, pero no son el todo. Son importantes, pero no son de suprema importancia. En otras palabras, una parte no es más importante que la otra. Un don no es superior al otro. Simplemente la edificación de la casa de Dios es lo que para Él es de suprema importancia. Noten lo que leímos. El verso 22 dice: de la orden que Ciro dio. Quien dio la orden fue Ciro, ¿correcto? Mírelo allí. Dice el verso 22 del capítulo que dio que orden acerca de qué, de la casa de Dios. ¿Quién dio la orden? Ciro. Si usted se queda allí, usted va a pensar que eso es una iniciativa humana, que Ciro tuvo una buena intención de ayudar al pueblo de Dios y bueno, pues dio una orden. Sin embargo, Esdras identifica en el verso 22, por favor, ahora lo puedes poner,
dice allí que él identifica que este decreto no se inicia con Ciro, este decreto se inició con Dios. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. ¿Quién fue el que originó aquello que Ciro decretó? Dios. Dios estaba usando a Ciro para que su casa fuera edificada. El verso 27 dice de esta manera: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso, note bien, verso 27, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Si ¿quién puso la orden en el corazón de Ciro? Dios. ¿Por qué? Porque para Dios la edificación de su casa es de suprema ¿qué? Importancia. Esdras identifica esta iniciativa, que esto se originó en Dios. Por lo tanto, si se origina en Dios, no importa las dificultades que enfrente, no importa los obstáculos que tenga que vencer, no importa el tiempo que se vaya a tomar, Dios terminará lo que Él ha iniciado. Dios completará lo que Él se ha propuesto. Y a mí no me cabe duda que ciudadanos del reino ha entrado a entender la mente de Cristo en la edificación de la casa de Dios. Por lo tanto, esta casa terminará cumpliendo con el propósito para el cual Dios los ha llamado a esta localidad particular. Porque esto no se originó en los pastores. Con el respeto y el permiso de ellos, ellos fueron los juguetes. El instrumento, el canal. Usted debería de estar más alegre que eso. Porque yo le estoy diciendo que Dios usó a esta pareja en este momento de tu historia, en la ciudad de Kissimmee, de donde quieras venir, para traerte a un momento de la historia en la edificación de la iglesia, donde va a suceder algo en tu vida que en 40 años de evangelio religioso jamás había experimentado. Dale un codazo a alguien y dile: para Dios es importante. Si esto no se entiende, la gente dice: no, porque ahora a los pastores le dio. Y es verdad, hay cosas que a los pastores le dan, pero cuando se trata con la casa de Dios, Dios va a confirmar si es de Dios o no. Hay cosas que a los pastores le da. Hay cosas a los pastores le dan con construir edificios que no pueden pagar. Le da con hacer cosas que son la moda, pero no son nada con el diseño. Que si le dan cosas a los pastores. Y después dicen que Dios se la dijo. Pero si es el diseño, si yo estoy, y hoy vamos a ver si estamos en el diseño. Porque si estamos en el diseño, yo me puedo quitar del medio tranquilito, porque si esto lo originó Dios, si esto es una idea divina y no es una idea del pastor Raymond y la pastora Nereida, si esto es una idea que se origina no con ellos, sino en la eternidad, yo tengo noticias para alguien aquí. Apenas estás comenzando a ver lo que Dios es capaz de hacer con una casa que se edifica según el diseño de Dios. Y mientras más
entendamos el modelo, mientras más entendamos el diseño, más vamos a descansar de que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del fin. Ahí sí que le podemos decir, esto fue idea tuya, sin que la conciencia te acuse, sin manipular a la gente de que tuviste un sueño, una visión y bajó un ángel y te dijo. Si el diseño lo comprendes, lo que tienes es que leer los planos y decir, no, esta es la pared que va aquí. No, ese clavo no era, pusieron el clavo que no es, ahí va un clavo de cemento y pusieron uno de madera, sácame ese líder que ese no es el que va allí. Si entendemos el plano, ¿no? Si lo que estamos leyendo es el manual del catecismo evangélico es otra cosa. Pero si vamos a leer el plano, si no le vamos a robar visiones a otro. Dormí por la tarde y me siento bien, entonces. Y no estamos buscando fórmulas para ver cuántas sillas llenamos en el menos tiempo posible para que la gente diga que tenemos la iglesia más grande de Orlando, sino que lo que estamos interesados es que los santos sean edificados como casa de Dios. Tengo noticias para alguien aquí: no nos faltará dinero, no nos faltará recursos, no nos faltará conexiones. Si Dios tiene que levantar a un Ciro para que dé una orden, para que abra una puerta que nadie puede abrir, alguien aquí me estará entendiendo. El secreto aquí está en el diseño, no está en el hombre. El secreto aquí está en que hagamos como el diseño, lo ha establecido. No tendremos que congraciarnos, buscarle el lado, lamberle ojo a nadie, porque el Dios que hizo este diseño sabe lo que está haciendo con nosotros. No hay que estar. Si Dios usó a Ciro y Esdras lo traza y dice, de esta casa que está siendo edificada en el diseño de Dios. Ay. Así que a nosotros nos conviene saber. Nos conviene saber con qué es que Dios está comprometido. Porque es que hoy hay tanta gente diciéndole a uno, Dios me dijo. Entonces te meten a ti para que tú le pagues a ellos lo que Dios le dijo a ellos. Y como en la tierra de los ciegos los tuertos son reyes, la gente sigue a veces como corderitos al matadero. Y acusándolos en la conciencia y buscando allí. Hermanos, cuando Dios está edificando, cuando Él está edificando, créanme, Él también motiva el corazón de sus hijos a dar generosamente. Si no, mire la construcción del tabernáculo. Dice que querían traer ofrendas voluntarias y los tuvieron que detener. Hoy hay que rogarles, hay que prenderle velas, hay que hacerle ofrecimientos, hay que hacerle fórmulas, hay que mandarle Biblias a la casa. ¿Por qué? Porque eso no viene de Dios, eso es manipulación humana. Pero cuando viene del Espíritu de Dios a la vida del hombre que está siendo edificado por Dios, señoras y señores, usted está esperando la oportunidad para dar. Nos conviene saber. Esto va a implicar que necesitamos entonces comprender un principio bíblico. Yo lo trabajé aquí en el verano, pero hoy quiero señalar y subrayar algunas cosas. Y ese principio es la eternidad de Dios. Diga conmigo, la eternidad de Dios. Todo predicador, escuche bien, en esta casa, estamos transmitiendo por Facebook. Okay. Todo predicador en esta casa y allá necesita tener este principio presente. Todo predicador, todo maestro, todo líder de esta casa, todo hermano y hermana cuando toma su Biblia, tiene que tener este principio presente.
Y es el principio de la eternidad de Dios. Esto nos va a abrir hoy una ventana revelatoria. Porque si no lo entendemos, vamos a interpretar las partes como el todo. Y nos podemos equivocar. Diga conmigo, la eternidad de Dios. ¿Qué quiere decir la eternidad de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué implica este asunto de la eternidad de Dios? Mírelo nada más desde esta perspectiva. Mire la complicación que eso nos pone a nosotros, que somos seres del tiempo. Nosotros de eternidad no sabemos absolutamente nada. Y estamos tratando de explicar algo que no sabemos. ¿Alguno ha estado en la eternidad? Es complejo. Para nosotros los mortales, nada más el término es chocante. Porque implica cosas con las cuales nosotros no estamos familiarizados en el orden natural de las cosas. Nosotros somos seres del tiempo. Nosotros somos gobernados por pasado, por presente y por un futuro. Nosotros medimos el tiempo cronológicamente. A nosotros nos pasan los segundos, los minutos, los días. A nosotros nos pasan las semanas y los meses. Después que hemos corrido un poquito en la vida, ahora tenemos algo que se llama historia, que puede ser buena o puede ser no tan buena. Te puede provocar recuerdos agradables y te puede provocar recuerdos dolorosos. Por lo tanto, ahora tenemos el efecto de lo que viví. Tengo el momento que estoy viviendo y tengo la incertidumbre de lo que no he vivido. Imagínense, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Lo que no hemos vivido. ¿Qué es lo que a nosotros nos acusa? Lo que ya vivimos. ¿Qué es lo que a nosotros nos carga a pesar y nos tiene aflicción? Lo que estamos viviendo. Por lo tanto, esta cápsula de tiempo, de pasado, presente y futuro, nos limita a una dimensión y a una esfera que es compleja. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero saber qué va a pasar mañana. Pero la única forma es si yo ya estuviera allí. Podría regresar acá y poder ver lo que va a suceder mañana. Por lo tanto, los mortales, lo mejor que podemos hacer es estudiar las experiencias del pasado, tenerlas en una tabla de probabilidades para llegar a un porcentaje de conclusión. En otras palabras, adivinar. Por eso hay gente que ya te identificó y te dice, si tu papá y tu mamá fueron así, ¿lo vio? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que basado en el pasado, tu futuro será este. Y hay creyentes que por toda la vida se lo creen. Por toda la vida están creyendo, yo voy a morir del corazón porque mami murió del corazón. Papi murió del corazón. ¿Y qué me resta a mí? Morir del corazón. Por supuesto, si hace lo mismo que hizo papi y mami, la probabilidad es que mueran como papi y mami también. Entonces, estamos tratando de identificar el futuro basado en una tabla de probabilidades para llegar a ciertas conclusiones. Nosotros operamos así, pero Dios no opera así. ¿Por qué? Porque Dios vive y existe en un eterno presente. Dios vive en un eterno ahora. Dios vive en un ya. Dios vive en un momento donde todo sucede simultáneamente. En otras palabras, cuando Dios declara una palabra en la Escritura, esa palabra contiene su eternidad. Contiene su eternidad a tal grado que los elementos que se requieren para que esa palabra se cumpla vienen en la palabra que se entregó.
cuando el sueño vino con José, la cárcel estaba allí, la esposa de Potifar estaba allí, la caravana estaba allí, la cisterna estaba allí, el mal olor estaba allí, todo estaba allí. Por eso el Salmo 111, verso 11 dice: y allí cuando la palabra de Jehová se cumplió. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, también viene con todos los eventos que se van a dar. Lo que Él te da es la palabra al final, pero no te dice el proceso por el cual Él te va a pasar. Por lo tanto, si la palabra viene de parte de Dios y Dios te dijo que vas a llegar hasta el otro lado, puede venir una tormenta, se puede virar el barco, se pueden ahogar los que vayan contigo, puede pasar lo que pase, pero una cosa yo te voy a garantizar: la palabra que Dios entrega viene sellada con su eternidad. En otras palabras, está destinada a cumplirse. Está destinada a cumplirse. Por lo tanto, cuando Dios habla, con esa palabra se impronta el diseño. Quiere decir que cada vez que usted vea una acción de Dios en la Escritura, usted está viendo un diseño improntado en algo que es del tiempo. Por lo tanto, el recipiente que hace, o cual, el que se hace partícipe de esa palabra, no entiende el cuadro completo. Lo que él está viviendo es el momento. Por lo tanto, lo que puede tener es esperanza de que lo que a él se reveló se cumpla. Por eso Pedro dice que ellos profetizaban, pero no sabían en qué tiempo y en qué persona. En otras palabras, ellos contenían la palabra tenía el diseño, pero a ellos se les reveló un aspecto del diseño. Imagínense que usted y yo ahora no miramos así para entender, miramos así para comprender. Si usted quiere saber qué Dios hará, mire lo que ya Dios hizo. Y eso no son probabilidades. ¿Por qué? Porque desde que lo hizo a manera de sombra, ya lo había destinado que se cumpliera en la realidad. Por lo tanto, todo contiene profetas. Dice, ahora, diga, ahora nos ha hablado por su Hijo. Por lo tanto, muchos de los que oyeron a Dios en su tiempo no sabían lo que Él le estaba diciendo. En ese momento ellos no sabían que lo que Él le estaba diciendo era la totalidad del proyecto, porque ellos lo único que podían ver era la parte que a ellos le correspondió. No podían ver nada más. Lo que vio Abraham fue un carnero. Ya Dios había visto a su hijo crucificado. Sí, señor. Abraham lo que vio fue un tabernáculo en el desierto. Pero Hebreos nos dice que era una sombra del tabernáculo celestial. Sí, señor. Por lo tanto, lo que ellos estaban viendo en la tierra no era otra cosa sino que un reflejo de lo que ya existe y es real. ¿Dónde? En la eternidad. Así que este principio es importante, porque todo lo que Dios ha establecido contiene su eternidad. Si esto no está presente cuando leemos la palabra, vamos a interpretar más la palabra de verdad, porque el diseño gobierna cada parte. La mente de Dios no está creciendo, la mente de Dios no está en evolución. Él no está inventándose a ver qué va a ser nuevo en el 2017. Ya nosotros estamos buscando las frases de enganche: el año de tu victoria, el año de tu prosperidad, el año de tu gozo, el año de tu conquista. Ya estamos buscando, pero ya Dios no está en evolución. Ya Dios te vio como más que un vencedor. Si eso no es suficiente, no hay cosa que te puedan decir que te cambie la mente. ¿Me estoy explicando? A veces los creyentes estamos buscando cuál es el horóscopo del 2017. Una frase de enganche para... Está bien, eso no está mal. Pero si para usted ya no es suficiente, que más que un
vencedor, hermano. Si eso no es suficiente, no haga que su pastor venga con una frase para que usted lo motive en el 2017, porque ya Dios declaró esa frase y eso viene con suficiente potencia del Espíritu para mantenerte. Dijo que eres más que un vencedor. Esa palabra viene con la potencia de Dios en ella. Por eso Pablo decía el poder. Todo es gobernado por el diseño de Dios. Dios no está en evolución. Cuando Él habló en pareja, lo que Dios ve son las naciones. Por eso es que lo que usted ve en el Génesis oro, perla y perlas preciosas. Que lo que Dios dijo en el Génesis, que se vio a manera de semilla, se completa en una obra consumada en el Apocalipsis. En otras palabras, ojo, eso no implica eso, porque usted y yo estamos aquí hoy en los años que tenemos. A mayor cantidad de años, mayor cantidad de experiencia, mayores probabilidades de amargura, o no. Todo depende de cómo usted lo procese. Si lo procesa mal, ponerse viejo es un problema. Si lo procesa bien, la Biblia dice es sabiduría. ¿Ah? No hay nada peor que un viejo que no ha procesado bien la vida. ¿Sí o no? Hermano, habla con esa gente. Usted sabe lo que es escuchar 50 años de amargura. Nos libre el Señor. Por eso estos ancianos que están aquí, que hermosos se ven, riéndose. Esta gente, Cristo le ha hecho bien. ¿Ah? Imagínense. Y si es cristiano y amargado, peor entonces. Peor, es más complicado eso. O sea, mayor cantidad de años, mayor probabilidad. Entonces, cuando empezamos a entender este principio, hermanos, nos damos cuenta que ya todo venía con el diseño, diga, con el diseño improntado. Todo estaba allí. Desde la primera palabra. El diseño estaba allí. La pregunta es, ¿cómo saca Dios de la eternidad cosas que nosotros entendamos en el tiempo? ¿Cómo trae Dios a la realidad cosas para seres que viven confinados al tiempo, a los sentidos? Para eso es que está en la Escritura, diga conmigo, tipos, sombras y figuras. Tipos, sombras y figuras no son otra cosa que la revelación en la tierra de lo que ya existe en el cielo. ¿Se entendió? No es otra cosa. En otras palabras, cuando usted ve una sombra en la tierra, es porque en el cielo ya es una realidad. Y entienda que nuestro concepto de cielo no es el mismo concepto de cielo de los autores bíblicos. Para usted y para mí el cielo es un lugar donde nosotros vamos después de la muerte. Para ellos es una supradimensión. En otras palabras, es la misma realidad que la tierra, pero no se ve. Por lo tanto, es la habitación de Dios. Porque para usted y para mí el cielo está arriba, y a los que viven en Antártica, ¿para dónde está? Cielo es la dimensión invisible de una realidad eterna. Por eso es que usted y yo no morimos.
Claro, pastor, ¿qué? Dormimos. Pablo dice que no morimos, dormimos. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección de el cuerpo, donde es redimido completamente y es vestido de incorrupción. En otras palabras, ahora puede habitar en ese hábitat, que es donde está Jesús. Por lo tanto, esta verdad es importante. ¿Cómo saca Dios de lo invisible y lo trae a lo visible? Por medio de sombras, tipos y figuras. Esas sombras, tipos y figuras son modelos, diga conmigo, modelos de las cosas eternas. Por lo tanto, el principio es este: cualquier cosa que procede de Dios en el tiempo tiene el eterno pensamiento y pleno concepto de Dios. Así que en sí mismo eso contiene la mente espiritual de Dios. Por eso es que la revelación lo que nos ayuda es a tener conocimiento espiritual de la mente espiritual de Dios. Por eso es que el espiritual acomoda todas las cosas a lo espiritual, que es un término que para nosotros es difícil hoy poderlo entender, porque la gente cree que espiritualidad son acciones religiosas. Espiritualidad no son acciones, espiritualidad es una naturaleza que se recibe. Usted es espiritual, ¿por qué? Porque ha recibido la naturaleza de Dios. Por lo tanto, usted y yo, como seres espirituales, ahora tenemos la facultad, porque toda naturaleza viene con facultades. Por eso es que usted puede ver la misma noticia que la ve su primo inconverso. Para usted es algo que no le produce nada y para ellos es la catástrofe del mundo, que esto se va a acabar. Porque usted está interpretando la vida no por lo que CNN le dice, sino por el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, toda naturaleza, por eso es que podemos oír a Dios, por eso es que podemos sentir a Dios, por eso es que podemos gustar a Dios, por eso es que podemos oler a Dios, porque toda naturaleza viene con facultades espirituales. Por eso lo podemos gustar. Por eso usted no le puede explicar a Dios a nadie, a menos que usted no lo ha experimentado. Usted no le puede explicar a Dios a nadie. Por eso usted no puede decir, no, que la voz de Dios se parece así, porque a Dios me habla de esta manera así. Pero es que la voz de Dios usted la identifica no como le habla a usted, sino por la naturaleza que gobierna esa voz. Y esa voz viene en gracia, viene en amor, viene en ternura, viene en mansedumbre, viene en plenitud. Esa voz viene gobernada por la naturaleza del amor. Por lo tanto, no diga que Dios le dijo algo y está maltratando a los hermanos, porque esa no es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, las tendencias de esa naturaleza no son así. Por eso es que se puede juzgar en el espíritu. Por eso es que se puede entender en el espíritu. Por eso es que se puede discernir en el espíritu. Por lo tanto, allí viene con esta realidad. La sombra representa lo que ya existe y nos permite entender la mente de Dios. La revelación nos permite ver a través de la forma inmediata para entender el pensamiento eterno y completo que lo compone. Por lo tanto, la casa que Dios puso en el corazón de Ciro, que tenía que ser edificada, era una representación terrenal y temporal del vasto pensamiento y eterno propósito de Dios relacionado a una casa. La pregunta que nos tenemos que hacer es: si Dios quería una casa en la tierra, quiere decir que tenía que haber una casa en el cielo. No hay otra. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios revela en la tierra es un modelo de algo que ya existe en el hábitat de Dios.
Por lo tanto, ellos creían que Dios estaba hablando de arena, piedra y cemento. Y les decían, no, es que la casa que yo me construyo para mí es una casa que tiene otras condiciones, con otros materiales, con otros componentes, porque yo soy espíritu. Yo no habito en casas hechas de manos de hombre. Yo tengo que habitar en una habitación morada espiritual. Ay, 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 ay. Por lo tanto, eso en el pasado nos revelan los componentes espirituales que tenemos que aprender a discernir para saber cómo es que Dios edifica su casa espiritual. Por eso los detalles del sacerdote y el sumo sacerdote y las ofrendas y los sacrificios, por eso los detalles. Los detalles lo que indican es que había una precisión en el diseño. ¿Sabía usted que una pulgada fuera en un fundamento que tiene que ser a medida puede causar un colapso en una construcción? Yo recuerdo cuando construíamos allá, se nos quedó una pulgada sobre el nivel que se decía el plano y nos pararon el proyecto por 2 meses porque hubo que replantear todo el piso. Imagínense cuánto más la precisión que debemos de buscar cuando estamos edificando esta casa espiritual. Si era importante los detalles, si eran importantes los utensilios, si eran importantes las herramientas, si eran importantes las piedras, no podía ser cualquier piedra, no podía ser cualquier utensilio, no podía ser cualquier cosa. Tenían que ser cosas que estaban preparadas para el uso que se le iba a dar. ¿Cuánto más? Por lo tanto, Dios está revelando en Ciro una pasión de suprema importancia. Y eso tiene que ver, diga conmigo, con la casa. La casa en el desierto pasaría. ¿Por qué? Porque aquella casa era una sombra. No era la casa. Era una sombra de la casa. Por lo tanto, la casa pasaría, pero el pensamiento de Dios no pasaría. Por eso es que el cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra, ¿por qué? Porque su palabra es el Logos, el Cristo. Su palabra contiene el diseño de Dios cada vez que Dios declara la palabra. Por eso no pasa. Por eso no caduca. Así que el pensamiento que estaba detrás de la representación no tendría fin, porque se originó en la eternidad y continuará en la eternidad. Toda la Biblia entonces es una múltiple expresión de este principio, de diferentes formas, a través de diferentes símbolos, a través de diferentes tipos y figuras. La Biblia es una expresión multifacética de la palabra, diga conmigo, casa. Dios quiere una casa bien edificada. La narrativa bíblica nos revela que Dios salió de la eternidad, salió de la incomprensibilidad, de la inaccesibilidad, de lo invisible y lo desconocido, para revelarse a una creación única, un organismo vivo que Él mismo se había propuesto y en el cual, entre muchas designaciones y títulos en la palabra, lo ha llamado casa. En otras palabras, Dios salió de lo invisible a lo visible para estar presente y para darse a conocer por medio de una casa. De eso es que trata la Biblia. De eso es que vamos a aprender hoy. De esta casa que Dios quiere edificar. Y a la medida que comprendamos esta verdad espiritual, nos daremos cuenta que esto es más que una mera enseñanza, más que una mera doctrina bíblica u otro principio. Es el principio gobernante de la mente espiritual de Dios. No hay otra cosa de suprema importancia en la Escritura, hermanos, que la casa de Dios. Lo va a ver. No hay, no existe. Sí, es que tenemos que enfocarnos en esto. Sí, es conforme al diseño de la casa. Sí, pero es que otros lo están haciendo y le está dando trabajo. Nosotros no estamos robándole modelos a nadie. Nosotros estamos edificando según el modelo de Dios.
Sí, pero es que esto, pastor, estamos en otro tiempo y usted sabe, hay que hacer las cosas diferentes y hay que estar al día y hay que ser relevante con la gente y a la gente no se le puede poner mucha presión porque usted sabe, no vienen. Pues entonces abramos una logia para que la gente venga y tenga un buen rato. Sí, y tenemos un grupito, después del culto abrimos el bingo, jugamos bingo. Y nos entretenemos, ¿cierto? Si el asunto es entretenernos, hermano, hay formas mejores que hacerlas que cultos evangélicos. ¿Ah? Pero si lo que queremos es ser edificados, oiga, la vamos a pasar espectacularmente bien, pero vamos a salir edificados, donde cada vez hay menos de Adán, menos mundo, menos mentalidad adámica, menos conceptos, más amor, más gracia, más misericordia, más mansedumbre, más restauración, más unión, ay. Cada vez estaremos más comprimidos, más compuestos, cada vez estaremos más unidos, juntamente edificados, cada vez estaremos más sólidos, cada vez quizás seremos menos, pero tenemos más fuerza y tenemos más potencia. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con cuántas sillas están llenas el domingo. Esto tiene que ver si Dios está edificando la casa. Ay. Dios quiere una casa para ser morada. Por lo tanto, con lo único que Dios está comprometido es con la edificación de esa casa. Hechos 20:28. Búsquelo por allí porque vamos a ver cómo esta casa se adquirió. Vamos a ver cómo la casa se adquirió. 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿qué dice? Ganó por su ¿qué? Por su propia sangre. La Nueva Versión Internacional dice la cual él adquirió. Y la Nueva Traducción Viviente dice la cual él compró. En otras palabras, es posesión suya. Pero ¿con qué fue que la compró? ¿Y de qué es tipo la sangre en la Biblia? ¿Qué es lo que está en la sangre? La vida. Por lo tanto, esta casa, que se llama iglesia, que se llama cuerpo, que se llama familia, que se llama nación, que se llama pueblo escogido, que se llama embajadores, que se llama nación santa, ¿lo está entendiendo? Son las múltiples expresiones de la misma casa. Esta casa es sostenida por la propia vida de Dios. Ay, Dios mío, déjeme repetir esto. Yo voy a repetirlo. Esta casa, porque él se la ganó con su sangre. No fueron los pastores los que se la ganaron con la sangre. No fueron los apóstoles los que se la ganaron con la sangre. No fueron los diáconos que se la ganaron con la sangre. Esta casa, él se la ganó. Él la adquirió. Él la compró con su propia sangre. Señoras y señores, quien sostiene la vida de esta casa es la vida misma de Dios. En la sangre está la vida. En la sangre están todas las cosas requeridas para poder enfrentar las enfermedades. Ya no se predica de la sangre de Cristo. Pero es que allí es donde está todo el antídoto que hay que poder entender para las enfermedades espirituales que se le pegan a la gente. Allí están.
Hoy le tenemos psicología, hoy le tenemos un montón de cositas ahí para que la gente confiese, maldiciones generacionales, pero no lo establecemos en la sangre, no los establecemos en la vida, no los establecemos en la verdad. Y la gente hoy quiere ser libre para poder hacer lo que quieran y seguir haciendo lo que quiere. Pero si la iglesia va a ser edificada, yo veo en Ciudadanos del Reino una generación de hombres y mujeres que se levantan con una pasión por Cristo y este diseño eterno. Alguien aquí debería de decir: estoy vendido a este diseño y voy a completar lo que Dios me ha dicho que haga. La vida está en la sangre. Él la adquirió con su sangre. Por eso nos limpió con su sangre. Por eso somos una nueva criatura. Por eso somos una nueva humanidad. Por eso somos una nueva raza. Por eso venimos de otra fuente. Usted no viene de los judíos, usted viene de la eternidad. Deje la fiebre de estar queriendo ser como un judío. Usted es boricua, guatemalteco, usted viene de la eternidad. Tu destino eterno no comenzó en Israel. Tu destino eterno comenzó cuando Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Señoras y señores, es hora de entender que Dios nos ha llamado a algo superior que lo de la tierra. No sabe hablar español y quiere hablar hebreo. Por favor. A usted no lo pueden trazar a una tribu, señores. Usted viene de una genealogía espiritual que no tiene aquí, es como Melquisedec, ni principio ni fin. A usted lo cortan en su vena espiritual y le salen reyes y conquistadores y le salen gobernantes y le salen victoriosos y le salen, a usted lo cortan en la vena espiritual y le sale todo tipo de hombre y mujer que fue lavado, limpiado. Allí habían rameras, habían prostitutas, pero cuando tocaron el linaje de la cruz, alguien aquí debe de saber: la abuela tuya no es la que determina tu estado presente. Quien lo determina es la palabra eterna de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa es la que la determina. Cuando tú estás en Cristo te sientas con el espiritista y el que está en ti es mayor que lo que está contra ti. Cuando estás en Cristo tú no tienes que estar por ahí: ay, el 666, ay, el anticristo está por España. Señoras y señores, es hora de empezar a elevar nuestro entendimiento a una mente espiritual superior a lo que estamos viendo. Déjame avanzar que estoy en la introducción. Pero, oiga esto. Como la gente le encantan las partes, se agarran de algo. ¿Ve? Entonces ellos le llaman mi doctrina. Que a nosotros no nos llamaron a predicar nuestra doctrina. Así es. Predica, pastor. Así es. A mí no me llamaron a predicar. ¿Sabes cuántas cosas yo prediqué que no volvería a decir? Porque si yo estuviera diciendo lo mismo que dije 20 años atrás, hermano, yo perdí el tiempo en Cristo. Lo perdí, pero perdido. En Cristo tu mente espiritual tiene que ir en aumento. Tú tienes que ir viendo cosas. Usted cambió el mensaje siempre ha sido el mismo, Cristo. Pero entender a Cristo nos tomará toda la eternidad. Y hoy me di cuenta que yo había creído cosas que fue que otro me dijo. Y yo no las investigué, pero como en la tierra de los ciegos, los tuertos son reyes. La vida está en la sangre. Diga, la vida está en la sangre.
Por lo tanto, la iglesia, esta casa, se compone, se sostiene, se edifica, se fortalece por esa vida. Así que si para Dios esto es de suprema importancia, al punto que se la ganó con su sangre. Porque de que usted mande a otro es una cosa, ¿cierto? Pero de que usted sea el que venga a morir por ella, quiere decir que es importante. Por eso Efesios 5 dice que Él mismo se la presentó. O sea, Él le trajo a Eva, a Adán, pero a la iglesia Él no mandó a nadie que se la trajera. Él la vino a buscar. Eva fue presentada, pero la iglesia, Él mismo se introduce a ella. Por lo tanto, a nosotros nos conviene saber cómo vamos a evaluar el 2017 cuando termine. Porque este es el tiempo donde muchas congregaciones se están sentando a evaluar el año. Y vamos a ver cómo nos fue. 50 bautismos, wow, tremendo. 4 danzas, drama, 8 conciertos, 10. Uy, hermano, tuvimos un año glorioso, hermano. ¿Será esa la forma de medir la edificación? No, este año fue glorioso. Mira, tuvimos a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, a fulano y fulano. Y esa gente sí que cuando uno las trae, mira, el templo se pone así. Esa es la forma de medir la edificación, hermano. O sea, ¿cómo vamos a medir esto? Porque si esto es una construcción espiritual, las medidas no se pueden ver con el ojo humano. Si esto es una casa espiritual, las medidas no pueden ser naturales. No pueden ser porque es incongruente. La carne y el espíritu no mezcla. ¿Cómo los líderes van a medir el efecto que tuvo su don impartido entre esos santos? ¿Cómo? Tenemos que hacernos la pregunta. No vaya a ser que terminemos en enero 31 o diciembre 31 pensando que avanzamos cuando lo que hicimos fue retroceder aunque estábamos más ocupados. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a evaluarnos? ¿Cómo vamos a evaluar el trabajo del liderazgo? ¿Cómo vamos a evaluar el trabajo ministerial? ¿Cómo vamos a evaluar el trabajo de los adoradores? ¿Basado en la cantidad de ensayos que vienen o los que faltan? No puede ser. ¿Cómo vamos a evaluar el don de enseñanza del maestro? ¿Los estudiantes aprendieron o saben menos? ¿Cómo? Si la construcción es espiritual, la medida tiene que ser espiritual. Porque esta casa se está edificando para que llegue a la medida. ¿De quién? Del varón perfecto. Por lo tanto, la única forma que vamos a poder medir si estamos edificando en el diseño es evaluando en el espíritu. ¿Cómo? Bueno, yo quiero proponerles que si vamos a medir el progreso del 2017, tendremos que ver si la casa está siendo edificada. ¿Cómo vamos a medir el progreso, el crecimiento en el 2017? Si las piedras vivas que componen esa casa están creciendo en conocimiento, inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Cómo vamos a saber si estamos enfocados en el 2017? Si la casa está siendo edificada. ¿En qué vamos a invertir el dinero en el 2017? En la edificación espiritual de la casa. ¿A qué debemos dedicar nuestro tiempo en el 2017? En la edificación de la casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que es de suprema importancia para Dios. Por lo tanto, mi ministerio aquí no es importante. Lo que es importante es la casa. ¿Lo entiendo? Aquí no es importante lo que yo hago, sino lo que nosotros hacemos.
Por lo tanto, yo voy a evitar conflictos con la otra piedra. No vaya a ser que nos vayamos a salir de simetría y empecemos a edificar una pared que se nos pueda caer. Porque ¿de qué sirve que terminemos la actividad y al final estamos peleados y enojados y no nos hablamos? Y me voy de este ministerio porque este no me gusta y me voy con el otro. Y cuando venimos a ver, tenemos toda una carnalidad navegando en medio de la congregación y luego nos preguntamos por qué no avanzamos, por qué no crecemos, por qué no aumentamos, por qué no tenemos mayores entendimientos. ¿Por qué? Porque Dios no está comprometido con esa edificación, señores, punto y coma. Con la única edificación que Él está comprometido es con la que se hace conforme al diseño. Entonces estamos dándole vueltas allí, al desierto. Y damos vueltas aquí. Y nos pasa el tiempo. Y hermano, ¿qué pasa? Ay, es que yo siento que una nube negra. Está acá, la nube negra está acá. La nube negra está acá. El entendimiento entenebrecido porque queremos juzgar la obra de Dios con los ojos de Adán. Y allí es donde se complica. Diga conmigo, Dios está comprometido solo con su casa. Ahora, ¿por qué es importante que la casa sea edificada? Porque es la única forma, oiga bien, porque es la única forma que el eterno propósito encuentra realización en nuestra generación. Yo no puedo hablar de generaciones pasadas ni de las que vienen. Yo puedo hablar de la nuestra. ¿Oye? Es la única forma. En Cristo ya este propósito está consumado. Pero cada generación tiene que hacerlo realidad en ellos. Por lo tanto, esta casa debe de ser edificada en nuestra generación para que el propósito de Dios se cumpla aquí. ¿Cómo podemos definir cuál es el propósito eterno de Dios? Bueno, que Dios siempre ha querido estar presente. Dios siempre ha querido ser visible. Dios quiere estar relacionado a un organismo vivo. Por eso la compró con sangre y no con dinero. Porque Dios trata con las cosas vivas. Por eso no son piedras muertas, sino piedras vivas. Por eso todas las metáforas en la Escritura están relacionadas a cosas vivas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de los vivos. Por lo tanto, cuando nosotros vinimos a Cristo, estábamos ¿qué? Muertos, pero ahora hemos sido renacidos y ahora estamos vivos. Por lo tanto, Dios te trajo a Él para darte vida. Con lo único que Dios está relacionado es con la vida. Así que esa pasión eterna, Dios quiere realizarla estando presente. Eso es el significado de una casa. ¿Para qué hay una casa si no es para vivirla? Una casa no tiene sentido si nadie la habita. Si no es una casucha, es un garaje. ¿Cuál es la diferencia entre el garaje de usted y la casa adentro? ¿Dónde usted está? ¿En el garaje o en la casa? Lo que lo determina es que usted vive en la casa. Es más, el espacio de la casa puede ser más pequeño que el garaje, pero vives en la casa. Constituye una casa el hecho de que alguien la está viviendo. Por lo tanto, lo que constituye la casa de Dios es que Dios la viva. Es que Dios la viva. Si Dios no la vive, puede ser la casa más tecnológica que haya. Puede ser la más moderna, la más extraordinaria. Le podemos tener todas las facilidades habidas, pero si la casa no es habitada, por fuera nos podemos ver lindísimos, hermanos, cuadraditos, bien lindos, con las frases evangélicas. Pero si por dentro el amor de Cristo no nos constriñe, mis amados hermanos, allí no está Dios habitando la casa.
Si lo que nos gobiernan son contiendas y envidias y celos y disensiones y carnalidades y todo tipo de perversión, entonces allí no está Dios en la casa. Porque lo que lo hace casa es que Dios habite. Y Él no habita en cualquier lugar. Él ha puesto condiciones. Él ha puesto condiciones en las cuales Él se compromete con ese lugar. Y la primera casa que Él hizo fue en Adán y Eva. Pero mire qué poderoso. Porque aquella primera familia fue la primera casa. Pero Dios nunca entró a la casa. ¿Ah? En las tardes, pero había un árbol en el centro del huerto que dice que si ellos comían de ese árbol, allí estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Por lo tanto, ¿qué era el árbol de la vida? La transferencia de lo que estaba afuera adentro. ¿Quién es el árbol de la vida en la Biblia? Cristo. ¿Dónde está el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén? En el centro. ¿Qué hay de allí también? Un trono. Que sale del trono un río. ¿Y que hay allí? Un tabernáculo donde Dios hace morada con ellos. Señoras y señores, Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Crea la primera pareja, pero trata con ellos de afuera. Porque ellos desobedecieron. Usted conoce los 4 órdenes. Ya yo expliqué esto aquí. Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo con Él. Si no, busque los mensajes. Hace un año. Pero allí se nos dice a Dios a tratar con el hombre por medio de sombras, tipos y figuras. Ahora son con intermediarios. Primero Él venía, hablaba con él. El hombre no se... Porque hubo un cambio de idea. Cuando come, él se da cuenta que ahora es un ser mortal. ¡Tum! Le cambió el entendimiento. Lo esconde para proteger. Lo de adentro lo esconde para proteger lo de afuera. Murió, por eso puede vivir 930 años. Por lo tanto, es posible estar muerto con vida. Por eso los que están sin Cristo están... Ahí lo entendía ya. Ahora allí hay un intermediario. Dios empieza a tratar a través de la historia. Llama a Noé, llama a Abraham, le da 2 hijos, salen 12 tribus, una nación, una tribu de cuál vendría el Salvador. Les resumí 6,000 años de historia. Es la misma historia con diferentes capítulos. ¿Vio? Es una historia, no son 2, ni 3, ni 4. La Biblia no tiene que ver con el anticristo, la falsa profeta, la bestia. La Biblia es una historia, Dios queriendo morar entre nosotros. Y entre todos esos capítulos hay unas escenitas ahí raras. ¿Oye? Hasta que Dios estaba esperando que las condiciones fueran las correctas para Él venir a habitar. Y encuentra la pasión eterna de su corazón, por decirlo humanamente hablando, que ahora en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Y Juan dice lo siguiente, búsquelo allí, búsquelo, porque esto le va a sacar un amén y un gloria a Dios. Búsquelo allí.
Déjeme ver si lo encuentro. Dice allí, ¿dónde está? El ángel, mejor dicho, le dice a María que el sea como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios ahora asumió todo el proyecto y ahora viene en Cristo a ser morada entre nosotros. Ahora encontró una casa, ahora encontró un tabernáculo. Aquel tabernáculo era el correcto. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí, oh Dios, Hebreos 9, vengo a hacer tu voluntad. Él hizo la voluntad perfecta del Padre. Él caminó en perfecta obediencia. Él vivió en perfecta fe. Él cumplió la perfecta ley. Él vivió sin mancha. Él vivió sin ningún tipo de contaminación. Dios encontró en él complacencia, deleite, regocijo. Sin haber hecho un milagro, el cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los hombres querían ver a Dios y él le decían: si me han visto a mí, han visto a Dios. Los hombres querían que Dios apareciera y él le decía: aquí está. Él y Dios eran uno. El Padre lo glorificaba a él y él glorificaba al Padre. El Espíritu daba testimonio de que aquel era el Hijo de Dios entre los hombres. Allí estuvo. Pero para poder Dios hacer la transacción completa de poder estar en todos los seres humanos, entonces aquel tabernáculo, aquel templo, aquel cuerpo, aquella habitación tenía que poder sufrir los efectos del pecado. Y dice Pablo en 2 de Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Allí en la cruz él sufrió la muerte que usted y yo nos merecíamos. La paga del pecado fue sobre él para que por su llaga nosotros fuéramos curados. Allí se vertió la ira de Dios para no volver a estar airado con la humanidad. Allí la ira, el coraje, allí todas las fuerzas de maldad y todo lo que el diablo trató de hacer fue derrotado allí en la cruz. Fue a la tumba, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora no resucita de la manera que murió. Resucita en un cuerpo glorificado, un espíritu vivificado, un espíritu que da vida. Y a todo aquel que ahora cree a la obra que Dios ha hecho, ahora él viene a ser morada en esa familia. Esa gente ahora se constituyen en la casa de Dios sobre la tierra. Dios empezó de uno con él en Cristo, pero ahora es del uno a los muchos. Y ahora Cristo está aquí sentado. Ahora él ha sido impartido. Y cada uno de nosotros constituimos un aspecto de la casa de Dios. Cada uno de nosotros ahora estamos siendo juntamente edificados como morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros está siendo edificado para que suceda lo que Pablo dice en Efesios 3, búsquelo allí, estamos terminando. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso por confianza por medio de la fe en él. Desde esta casa Dios quiere manifestar lo que Dios dice, lo que Pablo dice en Efesios 1:6, la gloria de su gracia. En Efesios 1:17 él le llama las riquezas
de su gracia. En Efesios 2:7 le llama las abundantes riquezas de su gracia. Esta iglesia, esa casa, este cuerpo, llámele como usted quiera, no es otra cosa que una manifestación visible de la gracia y el amor de Dios en la tierra. Y para eso Él tiene que estar presente. ¿Cómo sería nuestra conciencia? Y permítame empezar a cerrar esto. Si dejáramos nosotros de querer hacerle casa a Dios para que Él edifique su propia casa. Porque dice que Él la está edificando. Y yo creo que ya en esta casa estamos más que claros que esto no tiene que ver con arena, piedra y cemento. Esto tiene que ver con una casa espiritual. Este edificio es importante a medida de la estrategia de penetración, de conquista, de evangelización. Pero nuestra pasión no es esto, nuestra pasión es la gente. Nuestra pasión no es lo lindo que se pueda ver, y hay que tenerlo lindo, y hay que tenerlo elegante y agradable y actualizado. Todo eso es parte de una mayordomía responsable. Pero nuestra pasión no son las piedras, nuestra pasión son piedras vivas. Nuestro enfoque no es cuán lindo se ve el edificio, es cuán linda se ve la iglesia. En el Espíritu de Cristo. Cuánto amor hay, cuánto gracia se manifiesta, cuánta ternura se muestra. Nos estamos perdonando los unos a los otros, estamos creciendo en el amor de Cristo, estamos entendiendo la mente espiritual de Dios, estamos edificándonos según el don que cada uno ha recibido. Es la forma donde Dios puede edificar una casa. Y cada generación, mis amados hermanos, se corre el peligro de querer ellos hacerle casa a Dios. Por eso nos dividimos, porque lo nuestro es más importante, lo mío, mi llamado, mi unción, mi ministerio. Tenemos que empezar a eliminar todo ese vocabulario carnal. Aquí el importante es Cristo. Vocabulario basado en el yo, basado en mi necesidad, basado en mis conceptos, en mis ideas. En el Espíritu usted no necesita ser reconocido para un hombre para servir al cuerpo. En el Espíritu lo que se busca son toallas, no títulos. Y a la medida que Cristo está siendo formado en nosotros, con mayor compasión, con mayor comprensión, con mayor mansedumbre. Esto, hermano, si usted cree que esto es fácil, trátelo. Hay gente que es difícil de tragar, hay gente que es difícil de relacionarse, pero es aquí donde la casa es edificada, es aquí donde la casa es establecida, es allí en el conflicto de la hermandad humana donde Cristo se forma en nosotros. Y ya te dejo ver como alguien en la carne, sino que te empiezo a ver como un hermano y como una hermana en el Espíritu. Es allí donde nos pulimos el uno al otro. Es allí donde la ternura, la paciencia, la mansedumbre, el fruto del Espíritu se hace una realidad. Si no, nos pasa como a Israel. Por eso Pablo continuamente nos decía: miren lo que les pasó a ellos, porque lo que a ellos les sucedió es amonestación a nosotros. Se creyeron la última cosa del desierto. Se creyeron que ya Dios había terminado todo en la humanidad con ellos, con profetas que le anunciaban, le anticipaban la venida del Mesías, el Mesías entre ellos, y no lo vieron. Hermanos, la tendencia al orgullo siempre estará presente. Y nuestro mayor problema, hermanos, nunca será el diablo, siempre será la carne. Escuche bien, no esté culpando al diablo por acciones de la carne. Que el diablo se metió, el diablo fue derrotado en la cruz. Que el diablo me dijo: si la mente de Cristo es la que está en operación, el diablo no tiene participación allí. Pastor, es que mire, hay una malicia que todas las noches me trae unas cosas. Trae esa mente a la cruz para que la mente de Adán sea crucificada y la mente de Cristo pueda producirse por medio de la verdad de Dios. Asumamos nuestro rol como piedra viva.
Soltemos lo que es de niños. Cierto que van a haber siempre niños entre nosotros. Habrán principiantes, eso es parte. En una casa donde no hay niños, nosotros hoy tenemos la nietecita, óigame, se nos había olvidado lo que era una sala toda revolcada de juguetes. Y es impresionante, en medio de medio minuto lo hace. Ya las chicas se habían ido, ahora no. Ella llega, el ruido, el olor, todo. En la casa deben de haber nuevos convertidos. Y usted los ve con las actitudes y vienen en la calle. Yeah. Y se comen el mundo. Pero esa es la belleza de este glorioso evangelio de la cruz de Cristo, que usted los ve como viene así, todo descuadrado y con la mente podrida, pero de repente esta vida de la palabra empieza a metérsele por dentro. Ay, 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 ay. Y usted luego empieza a ver a un hombre y una mujer. Eso no quiere decir que van a ser así un cookie cutter, todo el mundo igual, no, cada cual en su personalidad, pero Cristo no se parece a un boricua, ni a un guatemalteco, ni a un colombiano. Cristo tiene características de amor, ternura, mansedumbre, bondad, ternura. Por eso cuando yo veo en mí que todavía se me despegan algunas cositas adámicas y algunas cosas me molestan y le digo cosas a mi esposa que no debí decir, o por mi temperamento me voy rápido. No, Señor, este no es el hombre. Este no es el hombre. Esta no es la nueva criatura. Este es el viejo Adán. Y este está crucificado. Este está en la cruz. Este no es de este orden. ¿Me está entendiendo, hermano? La casa se tiene que edificar. Y la única forma es si las condiciones están allí. Y en el Edén habían 3 condiciones antes del pecado entrar: paz, armonía y orden. Cristo operó en 3: en paz, en orden y en armonía. Y la iglesia, para ser edificada, tiene que operar en paz, en orden y en armonía. Tenemos que tener una misma mente. Tenemos que operar en la paz de Dios y estar en paz con Dios. Y tenemos que edificar en el orden que Dios lo ha establecido. Permítame cerrar con esto. Nos quedaron muchas cosas, pero lo bueno de aquí es que estamos cerca. Necesitamos una nueva conciencia. Necesitamos una conciencia cristocéntrica. Cristo no es una doctrina, hermanos. Ojo con esto. Los que están estudiando aquí, no vean a Cristo como una doctrina del instituto. Cristo no es un tema de teología. Cristo es la razón de la existencia de todo. Ojo, sí. Porque tenemos la tendencia de verlo allí en los libros. Ah, no, sí, qué lindo, ajá. Pero si esa vida no gobierna nuestra vida, lo que tenemos es información teológica, pero no nos transforma. Necesitamos una nueva conciencia. Por eso la sangre fue esparcida, para que nuestras conciencias fueran limpias de obras muertas. Cuando tenemos una conciencia cristocéntrica, tendremos una conciencia de casa, tendremos una conciencia de familia, tenemos una conciencia de hermandad, tenemos una conciencia de unidad, porque no voy a poder dividir a Cristo, no voy a poder venir contra Cristo, porque ¿a quién estoy viendo en mis hermanos y hermanas? Pablo lo dijo de esta manera: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Una conciencia cristocéntrica nos eleva a poder mirarnos en el Espíritu. Hermanos, hay más de una razón
para dividirnos por las cosas que podemos ver por fuera. Actitudes, comportamientos, inseguridades, irresponsabilidades, temores, luchas, pecados, carnalidad. Mil. Pero si vamos a hacer una iglesia edificada en el Espíritu, hay que crucificar todo eso con el viejo hombre y poder abrazar la cruz y decir: yo también morí con él, pero resucité para una nueva vida. Esa vida no es sostenida por actividades, esa vida es sostenida por su Espíritu. Y es allí donde usted y yo caminamos, en el Espíritu de la vida. 2017 no ha empezado, pero ya debemos de ir mirando cómo lo vamos a evaluar. Nos ayude el Señor a que cuando llegue enero 1, 2018, diciembre 31, 2017, miremos para atrás y digamos: Cristo ha crecido en nosotros. Por lo tanto, la casa fue edificada. La casa fue edificada. Y si en ese proceso de la edificación, por medio de las partes que la componen, nos ganamos a otros y llenamos esto, y hay que expandir el lugar y hay que salir, esos son los gajitos, las pajitas de la leche. Pero esa no fue nuestra concentración. Nuestra concentración fue la casa en el Espíritu. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra de vida. Gracias porque ella nos afirma, nos establece. Gracias porque esta palabra nos edifica. Señor, muchos acá hemos caminado algo ya contigo. Hemos pasado, hemos subido, hemos bajado. Hemos visto, hemos caído, nos hemos levantado. Señor, hemos luchado y hemos ganado, y algunas batallas las hemos perdido. Pero a través de todo el proceso, tú continuaste la edificación. Y hoy podemos decir, como el apóstol Pablo: somos lo que somos por la gracia de nuestro Dios. Aquí hay hombres y mujeres que han caminado contigo, han visto, han enfrentado, han saboreado, Señor, victorias, pero también han sufrido grandes derrotas. Pero en medio de todos y de todo, tú los has afirmado. Señor, la iglesia se embellece con hombres y mujeres procesados. La iglesia crece cuando alguien, Señor, estaba en el piso pero se levantó. La iglesia florece cuando uno se había marchitado, pero de repente la vida tuya lo recuperó. La iglesia se embellece cuando un matrimonio estaba por destruirse, pero de repente se sanó. La iglesia se sana cuando un joven regresa, cuando un matrimonio se restaura, cuando una familia se fortalece, cuando una congregación se edifica. Señor, la iglesia es embellecida, pero la ciudad es bendecida por esa clase de iglesia. Señor, que no queramos ser de la farándula evangélica. Que no nos interese, Señor, el protagonismo, sino que tú seas la razón, nuestra audiencia principal seas tú. Que a ti nos debamos, que a ti nos entreguemos, que a ti nos consagremos, que contigo nos apasionemos, para que cuando otros puedan vernos, puedan decir: allí en ese lugar hay algo raro que no lo hemos visto en otro lugar. Y es tu gracia manifestada entre nosotros. Que la multiforme sabiduría sea dada a conocer.
Señor, a los principados y potestades en los lugares celestiales, toda hueste de maldad, Señor, que pensó que tú no harías habitación entre nosotros, se equivocó. Se equivocó. A través de la historia, cada reacción, Señor, cada dictador de la historia, cada emperador, desde Faraón, que trató de matar a todos, Señor, o los mató a todos para evitar la llegada y el nacimiento, Señor, de aquel libertador, hasta Herodes, que mató a todos los niños, fueron reacciones de la historia para evitar que tú llegaras entre nosotros. Pero llegaste, porque tú estabas comprometido con esa casa. Llegaste acá y hoy has hecho casa, morada, tabernáculo, un lugar de tu habitación eterna en nosotros. Señor, que ninguna división, que ninguna carnalidad, que ninguna, Señor, tendencia carnal nos divida, nos separe. Señor, que cualquier cosa que se empiece a vislumbrar en amor, en ternura, lo podamos juzgar, Señor, para que el vínculo perfecto de la paz no se afecte. Señor, que crezcamos en todo, a la altura y a la estatura del varón perfecto. Señor, que los matrimonios que están acá, que luchan continuamente contra el orgullo, contra las obras de la carne, Señor, que muramos de una vez y por todas y podamos, Señor, presentarnos como un sacrificio vivo, agradable. Allí donde tú quemas toda impureza, donde tú quemas toda carnalidad, donde tú quemas todo aquello, Señor, que trae, aleluya, reproche a tu nombre y que aleja la vitalidad de la presencia de Cristo. Ciertamente carne y sangre no heredan reino. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que resolvamos nuestros asuntos como creyentes responsables, como hijos que están madurando, como hombres y mujeres, Señor, que quieren ser morada de Dios en el Espíritu. Señor, que como Pablo, cuando llegaba a las iglesias y veía, Señor, la tensión, los conflictos, veía en el Espíritu y también se le informaba. Que tengamos hombres y mujeres, Señor, diestros en la corrección de los santos. Que tengamos apóstoles y profetas y evangelistas, pastores y maestros que estén apasionados con edificar la casa, no su ministerio. Apasionados por la edificación de los santos, no para que los inviten a un congreso. Señor, levanta una nueva generación. Que esta casa, en este compromiso, que aunque empezando, Señor, estamos dando los primeros pininos, nos hemos caído, nos levantamos, cometemos errores, rectificamos, pero al fin y al cabo, Señor, vamos camino a la madurez. Nadie llega a la madurez si no pasa por etapas de niño. Que no miremos nuestros errores, que no miremos nuestras inconsistencias, más allá de nuestras personalidades, más allá de nuestros temperamentos, Señor, más allá de nuestra cultura, más allá de cualquier cosa que humanamente podamos ver con los ojos, que nos aprendamos a ver en el Espíritu. Qué lección, qué difícil, qué tarea. Pero si aprendemos a descansar en ti y aprendemos a vivir en ti y aprendemos a reposar en ti, Cristo en nosotros hará la obra que había comenzado. Gracias, Señor. Yo no sé cuál es tu resolución en el 2017, pero yo creo, le voy a hablar de mí, con una me basta: Cristo, todo y en todos. Eso va a significar que todas las áreas de mi vida las quiero alinear. Mayordomía responsable, progresar en la vida,
avanzar en los órdenes que el Señor me permita, desarrollar aquellas cosas que vienen a la mano. Pero si Cristo no es el fundamento,